Ahí va. Bueno, para mí es un honor presentar a Matilde Lalín de la Universidad de Montreal y el Centro de Investigación Matemática, que nos va a hablar sobre la no anulación de funciones de Dirichlet cúbicas en S igual a un medio. Antes de empezar, Matilde, ¿está bien que te grabemos? Esto sí queda constancia. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, entonces empezá nomás con la charla. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo acá y muchas gracias a todos por venir. Lo que voy a hablar es un tema que es un poco más alejado de las cosas que veníamos escuchando en el seminario, porque es así más en teoría analítica de números. Entonces este es un trabajo conjunto con Alexandra Floré y Chantal David, sobre la no anulación de funciones de Dirichlet cúbicas en S igual a un medio, que es el centro de simetría. Bueno, entonces voy a empezar un poco recordando cuál es nuestro objeto de interés. Son las funciones L de Dirichlet, que bueno, se escriben con esta serie, la suma de n igual a 1 hasta infinito, de chi de n sobre n a la s, donde chi es un carácter de Dirichlet módulo d. En toda la charla voy a estar pensando en caracteres primitivos, o sea que d va a ser el conductor. O sea que básicamente, digamos, caracteres primitivos, digamos. No estoy pensando que también puede ser un carácter módulo algo más chico. Y la función así con la suma, en principio esto converge para la parte real de S mayor que 1, y también lo puedo escribir con un producto de Euler, de 1 menos chi de P sobre P a la S, todo eso a la menos 1, donde P recorre los primos. Pero bueno, esto cuando el carácter no es el carácter principal, que bueno, el carácter principal es esencialmente 1, tiene una continuación analítica a los números complejos y verifica una ecuación funcional que va a relacionar el valor en S con el valor en 1 menos S. Y bueno, también algo que está de fondo, que no lo voy a usar mucho, pero igual lo quería comentar, es la hipótesis de Riemann generalizada, que es esta expectativa que los ceros de la función L de Dirichlet los que están en la parte real de S entre 0 y 1, en realidad satisfacen que están exactamente en el eje de simetría, o sea que la parte real de S es igual a un medio. Bueno, ahora quiero comentar un poco una filosofía de cuál es el problema, un poco la motivación de lo que nos interesa. Esto que voy a escribir acá es así como muy general, y quizás esté mal de tan general que lo escribo, pero bueno. Esencialmente uno se interesa en valores centrales de funciones L. Digamos que uno tiene un objeto aritmético f y uno asocia una función L, y la expectativa, que a veces lo sabemos, a veces es conjetura, bueno, es que hay una ecuación funcional que va a relacionar, digamos, qué pasa en S y 1 menos S. Bueno, acá estoy normalizando, ¿no? Para que el ancho sea 1. En el mundo algebraico no siempre escribimos así, pero bueno, en este trabajo siempre el ancho de la ecuación funcional va a ser 1. Y entonces va a relacionar la función, como decía, la función L en S de F con la función L en 1 menos S de, bueno, posiblemente un objeto dual. Y va a haber un signo, y acá omega y epsilon son la misma letra, perdón. Primero tenía epsilon y después decidí cambiar todo a omega, pero bueno, acá se me escapó un epsilon. Entonces la filosofía general es preguntarse un poco qué pasa en el centro de esta simetría, en el punto central, un medio, y uno lo que espera es que la función L sea cero por una razón profunda, o una razón trivial. Digamos, una razón trivial es cuando, por ejemplo, f es igual a
el objeto dual, f es igual a f barra, y el signo de la ecuación es -1. Entonces, bueno, o sea, como que está lo mismo a los dos lados, pero con un signo opuesto, entonces tiene que ser 0. Y una razón profunda, digamos, sería BSD, ¿no? O sea, como que hay un motivo aritmético que lleva a que haya un 0. Y bueno, y lo que pasa con las funciones de Dirichlet es que uno espera, digamos, uno no tiene una razón profunda y no tiene una razón trivial, y uno espera que el valor en un medio sea diferente de 0. O sea, y esto, bueno, fue formulado más concretamente por Chowla como una conjetura para los caracteres de Dirichlet cuadráticos. O sea, cuadráticos quiere decir que el cuadrado da 1 o 0, o bueno, otra forma de decirlo es que los valores que toman son más o menos 1 o 0. Pero bueno, igual este espíritu se extiende a otros caracteres de Dirichlet. O sea, no es solo para los cuadráticos, pero bueno, cuadráticos por motivos históricos que lo escribo. Bueno, entonces nos interesa estudiar los valores estos centrales. Y bueno, uno de los métodos para estudiar estos valores centrales tiene que ver con el método de los momentos. Entonces, en este contexto, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que vamos a considerar es la suma de L, un medio en Ki, donde Ki va a recorrer todos los caracteres primitivos. La estrellita esa es para primitivos, va a estar casi siempre ahí. Va a recorrer, como decía, todos los caracteres primitivos de conductor D, donde D está acotado por una variable, digamos, X. Entonces esto va a depender de X, esto es una suma que depende de X, y por supuesto de K, para nosotros K va a ser un número entero positivo, digamos. Bueno, uno puede estudiar momentos más generales, pero bueno, en esta charla en realidad la mayor parte del tiempo K va a ser 1 o 2. Y bueno, estos momentos están asociados con resultados de no anulación. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, de hecho la cuenta en realidad es bastante divertida, es muy simple. Lo que uno hace es uno toma el momento 1, o sea, con k igual a 1, y aplica Cauchy-Schwarz. Y si uno aplica Cauchy-Schwarz, pensando que en cada término uno tiene la función L multiplicado por 1. Entonces, por un lado, uno tiene un factor que tiene el segundo momento, la raíz cuadrada del segundo momento, y por el otro lado, uno tiene un factor que es una suma de unos. Pero acá la suma de unos, bueno, no la escribí bien en detalle en este paso, pero en realidad uno solo tiene que poner 1 cuando la función L es distinto de 0. O sea, porque los únicos términos que cuentan son cuando L de un medio Ki es distinto de 0. Entonces uno va a poner un 1 cuando la función L es distinto de 0. Entonces esto lo puedo escribir un poco más preciso acá. El lado derecho de mi desigualdad va a tener el segundo momento que tenía antes, la raíz cuadrada, y después acá tiene el número de los caracteres de conductor D con D acotado por X, tal que la función L es distinto de 0. Y ahí puse la estrellita para acordarme que son caracteres primitivos. Entonces nos vamos a interesar en este número, digamos, para cuántos de estos caracteres la función L es distinto de 0. Entonces ahora si paso las cosas del otro lado, digamos, para obtener una desigualdad, lo que me da es que este número que me interesa, el número de caracteres que la función L es distinto de 0, va a estar acotado inferiormente por el cuadrado del primer momento dividido el segundo momento. Entonces, si yo tengo unas buenas estimaciones del primer momento y del segundo momento, en principio puedo tener, tengo una cota inferior de los caracteres que dan la función L distinto de 0. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Los caracteres que consideras son cualquiera o solo cuadráticos? Bueno, en principio, eso, sí, excelente pregunta. Ok, acá fui ambiguo a propósito. Pero lo que vamos a hacer es sumar sobre caracteres cuadráticos y bueno, los resultados de esto son sobre caracteres cúbicos. Así que sí, voy a fijar o cuadráticos o cúbicos.
¿sí? Bueno. Pero sí, en principio es una familia de caracteres a determinar, digamos, que es la que me interesa estudiar. Entonces ahora, justamente, voy a hablar de los caracteres cuadráticos. Entonces, a partir de ahora, mis sumas van a tener esta restricción, en realidad. Entonces, cuando miramos caracteres cuadráticos, hay... Bueno, esto no está del todo en orden, estoy contando primero lo del 2000 y después lo de 1981, pero digamos, hay una conjetura que dice que si uno mira los momentos en general, el momento K va a ser asintótico a bueno, una constante que depende de K multiplicado por X multiplicado por logaritmo de X a la K por K más 1 sobre 2. Y esto es una conjetura, bueno, por bastante tiempo se tenía una idea de cuánto, de qué tenían que ser esto X y la potencia del logaritmo de X. Lo que fue interesante fue cuando se descubrió lo que tenía que ser el C, o sea, y eso viene de la teoría de matrices aleatorias, tiene que ver con modelar lo que le pasa a la ecuación funcional de la función L, básicamente con matrices aleatorias. Y esto fue formulado en principio por Keating y Snape en el 2000. Ahora, algunos casos en realidad se conocen, o sea, el caso K igual a 1 y K igual a 2 fueron calculados por Utila, o sea, yo exactamente lo de esta conjetura. También Soundararayan hizo, el caso 2 hizo un término secundario, o sea, una fórmula más precisa que esto, el caso igual a 3. El caso igual a 3 también fue descubierto por Diacono, Goldfeld y Hofstein usando otros métodos. El caso K igual a 4 se lo conoce bajo la hipótesis de Riemann generalizada. Y bueno, la fórmula así más precisa fue dada por Shen en un preprint del año pasado, pero usando ideas de Soundararayan y Yang del 2010, digamos. Antes de irme de esta diapositiva, lo que quería remarcar un poco, bueno, nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de no anulación tiene que ver con K igual a 1 y K igual a 2. Entonces, si uno pone K igual a 1 en este exponente del logaritmo de X, lo que termina dando es 1 de exponente, o sea, logaritmo, X logaritmo de X. Y si uno pone K igual a 2, termina dando 3. Entonces, lo que pasa es que cuando uno hace este truquito de Cauchy-Schwarz que les mostraba antes, la no anulación da como cota mínima, da X sobre el logaritmo de X, bueno, por una constante. En una buena parte de mi charla voy a ignorar las constantes, y entonces pongo esto de mayor mayor o menor menor, o sea, y eso quiere decir que hay una constante ahí que estoy ignorando. Entonces, X sobre el logaritmo de X es como un X a la potencia de 1 menos epsilon. Pero el número de caracteres cuadráticos, o sea, digamos, si el momento cero, si uno quiere decirlo, o sea, si uno cuenta la cantidad de términos que tengo en estas sumas del momento K, es X. Entonces, en realidad esta cota no está tan buena, porque lo que está diciendo es que la proporción está acotada por debajo como 1 sobre el logaritmo de X, y cuando X va a infinito, eso va a 0. Así que no es lo que se llama una proporción positiva. Lo que uno querría conseguir es una cota inferior que sea como una constante multiplicada por X. ¿Okay? Pero no queremos X sobre el logaritmo de X. Bueno, entonces, una forma en que se consiguió un resultado mejor, de hecho con una constante multiplicada por X, es usando el método de, bueno, no sé cómo se dice en español, en inglés es modifiers, aquí yo lo estoy traduciendo como regularizadores. Entonces cada vez que digan momentos regularizados y cosas con regularizadores, estoy hablando de modifiers. Bueno, este método fue introducido en principio por Selberg, que utilizó los regularizadores para probar una proporción positiva de ceros de la función z de Riemann en la línea crítica RS igual a 1 medio.
pero en el contexto que nos interesa de las funciones L de Dirichlet, fue introducido por Sundarayan en el año 2000, donde él sí probó una proporción positiva de no anulación, probó que al menos 7/8 de los L de un medio chi no se anulan en el caso cuadrático. O sea, la suma solo sobre los caracteres cuadráticos primitivos. Y bueno, ¿cuál es la idea de estos regularizadores? Bueno, tiene que ver con tomar una especie de función que aproxima al inverso de la función L. Bueno, obviamente no va a ser igual al inverso de la función L, porque justamente estamos buscando cuándo es cero, ¿no? O sea, eso estaría invirtiendo el cero, por ejemplo, pero es algo que se comporta más o menos como el inverso de la función L. Y lo que hacemos es, en vez de calcular los momentos como estábamos calculando antes, los multiplicamos cada término por esta función m de chi. Y entonces lo que termina pasando es que si elegimos esta función m de chi en forma suficientemente astuta, hacemos que cada término en la suma se parezca mucho a 1. Entonces, la suma de, digamos, el primer momento termina dando una constante multiplicada por x. Yo les recuerdo que el primer momento normal, sin la regularización esta, daba x por logaritmo de x. Y el segundo momento termina dando, perdón, esto del valor absoluto confunde un poco, en realidad, digamos, en este caso no hay ningún valor absoluto porque todas las cosas son reales, pero bueno, y estoy tomando un cuadrado. Entonces el segundo momento termina dando también una constante multiplicada por x. O sea, cada término es lo suficientemente parecido a 1 o 0, ¿no? Si es 0, sigue siendo 0, si era 0 originalmente, pero los que no son 0 son lo suficientemente parecidos a 1 como para que la suma final se comió los logaritmos. Entonces ahora si uno usa Cauchy-Schwarz, no voy a tener este problema del logaritmo que me divide al x. Perdón, ya ahí me adelanté un poco. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, ahora quería hablar de los caracteres cúbicos, eso es lo que nos interesa sobre todo en este trabajo. Para los caracteres cúbicos, la conjetura de los momentos lo que dice es que uno espera x, o sea, espera una constante por x, y el número de caracteres, bueno, de la forma que lo estoy presentando acá también sería x, ahora voy a explicar un poco más de eso, pero entonces, en realidad la conjetura está buena, digamos. Para los caracteres cuadráticos, el problema es que la conjetura no nos funciona, porque tengo todos estos logaritmos que van cambiando. Entonces, cuando uso Cauchy-Schwarz, aunque me crea la conjetura, no voy a conseguir una proporción positiva de no anulación. Pero para los cúbicos sí. O sea, para los cúbicos está buena la conjetura. Lo que no está bueno es que uno no la puede probar. O sea, estamos muy lejos de tener una idea de cómo funciona la conjetura. Lo único que sabemos con precisión para caracteres cúbicos tiene que ver con el primer momento. En el primer momento, entonces, para Q, que es lo que estamos mirando ahora, hay un resultado de Bayer y Yang del 2010, donde efectivamente recuperan que el primer momento es una constante multiplicada por X, que es lo que predice la conjetura. Y acá en rosa estoy escribiendo que efectivamente el número de caracteres es una constante multiplicada por X. Todas estas constantes yo escribo siempre C, pero son distintas, pero sí son explícitas. Uno puede escribir la fórmula, pero créanme, es mejor que no la escriba. Bueno, uno podría escribir un numerito también. Y otro comentario que quería hacer, porque esto, bueno, ayuda un poco a entender algo que voy a hablar después, es que uno puede, en este caso hay algo muy central que pasa, que es que las raíces cúbicas de la unidad no están en los racionales, que es distinto al caso cuadrático, donde las raíces cuadradas están en los racionales. Entonces uno puede
digamos, agregar las raíces cúbicas de la unidad, y entonces, bueno, ahí ya trabaja con funciones de Hecke. Y bueno, en ese contexto hay un resultado, pero que no es muy, no sé cómo decirlo, no es muy iluminante, en el sentido de que es un primer momento, pero tomando una familia delgada eh, de, de caracteres. Quiere decir que no está tomando toda la familia, sino que está tomando caracteres con conductor que es libre de cuadrados. Entonces, esto es un resultado de Luo del 2004, y lo que le da el primer momento es una constante multiplicada por X, pero en realidad está, no es lo ideal, porque la cantidad de caracteres en este caso es X log de X. Y eso tiene que ver por esto de que, digamos, el conductor podría tener cuadrados acá, porque las cosas son ignorando cubos, ¿no? Pero entonces puede haber factores simples y factores cuadrados. Eh, y bueno, pero este resultado lo menciono simplemente porque después voy a comentar qué es lo que pasa en el caso de cuerpos de funciones, y va a volver a aparecer algo así. Bueno, entonces ahora sí voy a pasar a hablar de cuerpos de funciones. Y bueno, un poco para ponernos en contexto, hasta ahora estuvimos hablando de cuerpos de números y de hecho de los racionales. Bueno, entonces hay una cierta analogía de distintos objetos entre cuerpos de números y cuerpos de funciones. Por ejemplo, a Q lo podemos hacer equivalente, digamos, a las funciones racionales sobre FQ, donde F es el cuerpo finito de Q elementos y Q es una potencia de un primo. En esta charla los primos son siempre impares. Los números enteros entonces corresponden con los polinomios. En FQ podemos hacer la aritmética, y en ese caso, así como, digamos, sobre los enteros vamos a hablar de factorización en primos positivos, en los cuerpos de funciones vamos a hablar de polinomios mónicos irreducibles, y muy seguido voy a escribir P, y voy a tratar de escribir cuándo es mónico, pero a veces se escapa, y P siempre es mónico. Y bueno, también podemos hablar, y esto es importante, de un valor absoluto, una norma, que bueno, va a ser Q elevado al grado de F. Entonces, si F es un polinomio, esto viene del número de elementos del cociente de los FQ de T, cocientado por el ideal generado por F. Entonces, el tamaño de mi polinomio va a ser Q al grado de F. Entonces, con estos elementos me puedo armar, por ejemplo, la función z de Riemann, donde lo que voy a hacer es sumar, si antes sumaba sobre n, ahora voy a sumar sobre f, donde f recorre los polinomios mónicos. Y voy a tomar de vuelta el valor absoluto de f, que ahora es q al grado de f. Entonces, si escribo esto, un poco qué es lo que me da la fórmula, yo de hecho puedo separar en los f's que tienen todos el mismo grado y contar los f's que tienen todos el mismo grado. Para grado n, tengo n coeficientes de libertad, porque el coeficiente principal es 1, porque estoy contando solo mónicos. Entonces, como tengo n coeficientes, es q por q por q n veces, entonces hay q a la n polinomios que tengo que contar. Entonces, la segunda suma que tengo escrita ahí, estoy simplemente juntando todos los f's que tienen el mismo grado, grado n. Y bueno, y eso ahora es una suma geométrica, así que puedo escribir exactamente lo que da la fórmula, es 1 sobre 1 menos q a la 1 menos s. Con lo cual la función z de Riemann en este contexto es mucho más simple. Y bueno, en particular algo importante es que ahora en este contexto sí sabemos que la hipótesis de Riemann es verdadera. Bueno, ahora esta construcción la puedo hacer para las funciones de Dirichlet. ¿Okay? Entonces recuerdo que un carácter de Dirichlet en este contexto lo puedo definir como un morfismo de FQ módulo el ideal generado por dt, donde dt es un polinomio.
Y bueno, se extiende por periodicidad y con la condición de que chi de A es 0 si A no es coprimo con D. Entonces, es la misma construcción que una tiene en el caso de cuerpos de números, digamos de racionales. Y la función L de Dirichlet es la misma historia, o sea, es la suma de chi de f dividido valor absoluto de f a la s, donde f ahora recorre los polinomios mónicos. Y entonces puedo hacer exactamente el mismo truco que había hecho en la diapositiva anterior, o sea, separar por los grados. Entonces, por ejemplo, acá tengo el segundo término que tiene las dos sumas, estoy sumando con n, de n igual a 0 hasta infinito, 1 sobre q a la ns, no sé, eso tiene que ver con el valor absoluto de f a la s, ¿no? Y estoy sobre todos los f que tienen grado n. Entonces, sobre todos los f grado n, me da una suma del carácter en f. Y bueno, ahora lo que tiene eso, voy a hacer una observación acá que después en la próxima diapositiva la voy a escribir mejor, pero bueno, si ustedes piensan, ese carácter, si el conductor es suficientemente chico, digamos, si el n es más grande que el grado del conductor, es una suma de caracteres completa, entonces si el carácter es no principal, eso va a dar 0. Entonces lo que uno ve acá es que si bien la suma sobre n es infinita en principio, llega un momento para n suficientemente grande que la suma interna del carácter es 0. Entonces esta suma termina siendo finita. Bueno, en varios lugares de mi charla voy a comentar, sobre todo acá en realidad, me interesa entender la función L quizás un poco en forma diferente. Entonces, a veces tengo este cambio de variables donde q a la menos s lo llamo u, con otra variable. Entonces, cuando hago este cambio de variables, ahora la suma va a ser, en vez de ser 1 sobre el valor absoluto de la norma de f a la n, perdón, la norma de f, tengo u al grado de f. Y bueno, todo esto en realidad para decir que ahora lo que tengo es un polinomio en u. O sea, esta historia de que llega un momento, si el n es demasiado grande, que la suma de los caracteres la suma del carácter es una suma completa y me da 0, bueno, termina traduciéndose en eso. Entonces acá las conjeturas de Weil, que bueno, me olvidé de escribir. Me había escrito que eran las conjeturas de Weil, pero bueno. Digamos, si yo tengo un carácter key de conductor h, o sea, h es este polinomio, digamos lo que era d en la diapositiva, hace 2 diapositivas, entonces la función L, ahora con este cambio de variables, con el u, va a ser un polinomio de grado menor o igual que el grado de h menos 1, va a satisfacer una ecuación funcional. Y bueno, acá escribí una variante de la ecuación funcional. Digamos, hay distintas variantes según propiedades de Key, pero bueno, acá hay una variante que es la más simple. O sea, si la escribo en función del U, va a relacionar el valor en U con el valor en 1 sobre QU. Pero esto acuérdense que U es Q a la menos S. Bueno, de hecho está escrito arriba. U es Q a la menos S. Entonces, esto es lo mismo que decir que va a relacionar S con 1 menos S. Y bueno, y después está esto que tengo de un lado key, del otro lado tengo key barra, key conjugado. Bueno, o sea, eso es lo que yo hablaba antes del objeto dual. Cuando tengo un carácter cuadrático, esto no cambia nada, porque va a ser real. Pero si tengo un carácter cúbico, esto sí cambia. Bueno, después hay un término que en realidad uno lo puede absorber modificando la definición de la función L, como siempre, que es este raíz cuadrada de Q por U. Y está el omega, que es el signo de la ecuación funcional, o sea, va a tener valor absoluto 1.
Y bueno, este omega va a volver a aparecer y nos trae dolores de cabeza más tarde. Y bueno, y también sabemos que los ceros no triviales están en la circunferencia, que es valor absoluto de u igual a 1 sobre raíz cuadrada de q, o si lo pienso en términos del S, va a ser que la parte real de S es un medio. O sea, esto es la hipótesis de Riemann. Ahora, todo esto, digamos, estoy contando como, digamos, ver esto, uno lo puede ver en términos de pensar a la función L como viniendo de la función Z de una curva algebraica, digamos, una curva hiperelíptica, pero bueno, no me estoy yendo en esa dirección, o sea, simplemente quería poner estos resultados. ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, entonces, si vamos al problema que nos interesa, bueno, de vuelta, mirando qué pasa con los caracteres cuadráticos, tenemos también la misma historia que teníamos antes, que es que para los caracteres cuadráticos, el momento está conjeturado por una fórmula que en realidad es muy análoga con lo que les mostré antes. La suma para el momento, ahora la voy a hacer sobre todos los caracteres de un género fijo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto tiene que ver con la conexión con geometría algebraica, que estoy medio barriendo debajo de una alfombra, pero lo pueden pensar como que el carácter va a estar asociado a una curva hiperelíptica de grado 2G más 1. O sea, digamos que el conductor va a ser 2G más 1, si quieren. Entonces 2G más 1 es como el grado, y el tamaño de la cosa es Q a la 2G más 1. Entonces lo que yo antes tenía como X, ahora se volvió Q a la 2G más 1, que es, digamos, más o menos el número de polinomios que tengo hasta grado, digamos, de grado 2G más 1, perdón, no hasta, sino de grado 2G más 1. Y el polinomio, el pk es un polinomio de grado k por k más 1 sobre 2. Bueno, esto es como la potencia que tenía antes del logaritmo de x a la k por k más 1 sobre 2. Bueno, en la conjetura anterior también hay conjeturas sobre los términos de grado menor, digamos. O sea, esto al escribir un polinomio estoy diciendo que hay términos de grado menor. Entonces, ¿Te puedo hacer una consulta ¿sí? antes de que pases de página? Cuando decís que esto lo puedes relacionar con geometría algebraica, o sea, en general si fijas el módulo, puedes mirar la curva y cuadrada igual a ese módulo. No sé si Sí, es eso como es la relación, pero sí, eso te involucra un carácter cuadrático en particular, ¿no? No todos, ¿no? sí, Porque ahora sí, cuando querés contar puntos, querés saber si ese o sea, es la suma usual, no sumás sobre la variable x y te fijas si cuando haces la cuenta te da un cuadrado o no. ¿Esa es la sí, relación que decís? sí, Ok. sí, sí. Y básicamente lo que antes dije, las conjeturas de Weil, vienen de ahí, de decir, bueno, este es el numerador de la función z de esa curva. Ah, ok, gracias. Sí, no, de nada. Eso, para los caracteres cuadráticos es muy directo. Ah, bueno, y otra cosa que estoy haciendo, ya que para quienes lo estén pensando de esta manera, hay que tener un poco de cuidado cómo uno agarra los modelos para las curvas algebraicas. Entonces estoy tomando esto del el grado impar, acá, ¿no? O sea, 2G más 1 es Y, digamos, Y cuadrado igual a un polinomio de grado 2G más 1 en este caso. ¿Está bien? Como que hay que fijar, como que si es esta historia de las curvas de género 1, que, o sea, lo puedes escribir como una curva elíptica, o lo puedes escribir como y cuadrado igual a un polinomio de grado 4. Entonces estoy tomando el modelo cúbico. Eh, Sí, tiene que ver con que no ramifica infinito, ¿no? O algo así. Exactamente, sí. Entonces, ahora, esta conjetura, bueno, fue probada para k igual a 1 por Andrade y Keating, y de hecho, en realidad se conoce también para k igual a 2, 3, 4,
o sea, Alexandra Florea lo probó para todos esos casos. Y bueno, lo bueno es que como en este caso la hipótesis de Riemann es verdadera, entonces las cosas no son resultados condicionales, bueno, son condicionales en un teorema en vez de ser en una conjetura. Y otra cosa es que también está la versión de resultado de no anulación, que antes les comentaba de Sandarayan, que había probado que más de 7/8 no se anulaban para los cuadráticos. Bueno, hay un resultado todavía mejor, que es más del 94%. Pero acá estoy haciendo un poco de trampa porque no fue probado con momentos, sino que fue probado con... bueno, esto tampoco sé cómo se dice en español. Densidad de nivel 1, one level density. ¿Okay? Que tiene que ver con estudiar los ceros de la familia que están cerca de un medio. Bueno, no voy a contar nada de esto, solo sepan que es otro método. Sin embargo, antes de que nos entusiasmemos demasiado, en realidad hay infinitos caracteres para los cuales hay anulación. O sea que yo empecé diciendo la conjetura de Choula y como medio pensando, bueno, esto es cierto, pero en realidad hay infinitos casos para los cuales la conjetura de Choula no es cierto en este caso. Y este es un resultado de Wanlin Lee, que probó en el 2018 que hay anulación de por lo menos Q a la 2G más 1 a la 1/3. O sea, esto es X a la 1/3. O sea, todavía podemos buscar 100% de anulación, ¿no? Porque esto es algo que de vuelta se vuelve cero cuando G va a infinito. O sea, la anulación 100% la podemos buscar, pero no es para todo. O sea, 100% no es igual a todo. ¿Ok? Bueno, ahora quiero hablar de caracteres cúbicos, así que quiero ser un poquito más precisa antes de presentar los resultados para caracteres cúbicos, un poco qué es lo que uno está fabricando acá. Y de vuelta en este caso, de vuelta hay dos casos, ¿no? Los caracteres cúbicos tienen que ver con si las raíces terceras de la unidad están presentes o no. Entonces, los dos casos en realidad se pueden distinguir muy fácil decidiendo si Q, o sea, la potencia del primo, si yo estoy trabajando sobre FQ, si Q es congruente a 1 módulo 3, o congruente a 2 módulo 3. Entonces, si Q es congruente a 1 módulo 3, las raíces terceras de la unidad están en FQ, entonces puedo fijarlas, y bueno, las voy a fijar con respecto a las raíces terceras de la unidad de los complejos. Quiere decir, me fijo un morfismo que manda las raíces en los complejos a las raíces en FQ. Esto es para distinguir cuál es cuál, digamos. Y entonces, para armarme el carácter cúbico, lo que hago para un polinomio en FQ de t, bueno, lo elevo a Q al grado de P menos 1 sobre 3 y lo miro módulo P. O sea, si yo lo elevo a Q al grado de P menos 1, eso me va a dar 1 módulo P. ¿Okay? Esto es pequeño teorema de Fermat, si uno quiere. Y si la divido por 3 me tiene que dar una raíz tercera de la unidad. Ahora, esa raíz tercera de la unidad está, digamos, la pienso en FQ estrella, y la miro para atrás, la mando para atrás a los complejos. Entonces eso me da a dar una raíz compleja, y eso va a ser mi carácter. O sea, esa es una manera de construirlo. Eso es módulo P. Por supuesto, uno le extiende a 0 cuando P divide a F, y después, en general, uno usa el símbolo de Jacobi para extenderlo en general, módulo Q. Para el caso de Q congruente a 2 módulo 3, si uno trata de hacer el mismo truco, el problema, o sea, una cosa fundamental que estoy usando acá es cuando miran el exponente este Q al grado de P menos 1 sobre 3, o sea, como el Q es congruente a 1 módulo 3, Q al grado de P también es congruente a 1 módulo 3, entonces esa cosa que divido por 3 siempre funciona. Ahora para Q congruente a 2 módulo 3, bueno, no, necesito tomar una potencia cuadrada, una potencia par de Q para darme congruente a 1 módulo 3. Entonces,
Bueno, en principio todo esto lo puedo definir para P mónico de grado par, perdón, mónico no importa, pero mónico irreducible, pero de grado par. Entonces puedo hacer el mismo truquito para grado par. Y bueno, lo que pasa es que grado par son justamente los primos que split. Se parten cuando uno va a la extensión cuadrática. Entonces, en realidad, los caracteres que me armo en este contexto vienen de caracteres que están en FQ cuadrado definidos. Y entonces, los caracteres módulo P va a venir de un carácter que vive arriba en la extensión cuadrática y que lo estoy restringiendo. Bueno, esto tiene que ver con cómo pensar concretamente quiénes son los caracteres, ¿no? Por supuesto que para enunciar las cosas que enuncio, uno puede decir, bueno, voy sobre todos los caracteres, pero quiénes son, cómo los construyo, y bueno, esto está escondido en las pruebas, ¿no? Cómo voy a contar, ¿ok? Los voy a contar recorriendo los módulos de los caracteres, entonces por eso es importante. Bueno, se extienden como antes, y bueno, una vez que uno se construyó, ahora sí tiene sentido que les presente estos resultados, que son del año pasado, donde pudimos encontrar el primer momento en estos dos casos. O sea, el primero tiene que ver con el caso Q congruente a 2 módulo 3, este caso que está escrito, pero no lo dije, lo llamamos no Kummer, que las raíces de la tercera de la unidad no están en el cuerpo de base. Y eso entonces encontramos que es una constante multiplicado por Q a la G más 2. Esta constante es explícita. Como dije antes, el A tiene un valor concreto. Q a la G más 2 es el número de caracteres. Esto es el X que tenía antes. Entonces este resultado que tengo acá arriba de todo es análogo al resultado de Bayer y Yang que tenía antes sobre los racionales contando caracteres cúbicos. El resultado de abajo es Q congruente a 1 módulo 3 y es un poco distinto. Y acá lo que tenemos, si miramos el primer término, es G multiplicado por Q a la G más 1. Bueno, el G más 1 y el G más 2 que están acá tienen que ver de vuelta con el grado del conductor. El tema es que acá el conductor es un poco más complicado porque no puedo escribir. Antes tenía y cuadrado igual a, digamos, d. Y los conductores era simplemente elegir el d. Acá tengo y cubo, si pensamos en la curva, tengo y cubo igual a d, pero d es algo que es libre de cubos, y que voy a poder escribir como un factor libre de cuadrados multiplicado por un cuadrado de otro factor. Y entonces, lo que es el grado, no es el grado del d, sino que es el grado del factor libre de cuadrados y el grado de la otra cosa que está al cuadrado. Entonces, la relación con el grado se vuelve un poco más complicada, pero cuando lo escribo con el género, es claro lo que es. Y este GQ a la G es lo que antes yo había dicho que era X logaritmo de X. Entonces, el resultado del Lugo que yo les había mostrado era sobre una suma delgada sobre un conjunto delgado, y esto es una suma sobre todo el conjunto. Entonces, ven que acá sí nos da X logaritmo de X. Entonces, este resultado es como distinto en el sentido que finalmente está la suma completa. Pero bueno, lo que quiero contar en esta charla tiene que ver en realidad con resultados de este año, que tienen que ver con la no anulación. O sea, usar estos momentos para lograr una no anulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo trato de hacer la no anulación? Bueno, el problema es que el segundo momento no se sabe cómo calcularlo en este caso. Entonces hay unas cotas, pero las cotas están lejos de la conjetura, ¿no? La conjetura era X. Si tuviéramos la conjetura, ganamos. Pero no, o sea, son con X, log X. Entonces, la no anulación que tenemos de vuelta no es una proporción que no es positiva, o sea, es X dividido una potencia de X, digamos, X a la epsilon.
Hay unos resultados muy recientes de, bueno, un preprint del año pasado donde mejoran nuestros resultados en algunos casos, entonces, digamos, tienen un g a la 1/2 que divide, pero bueno, de vuelta esto cuando g va a infinito, o sea, g sigue siendo el logaritmo de x. Cuando esto va a infinito, sigue siendo una proporción que no es positiva. Bueno, y quería comentar también que, que la densidad de nivel 1, de One Level Density, que mencionaba antes, que es lo que utilizaron Bui y Florea para probar proporción positiva en el caso cuadrático, acá no funciona. Entonces, el resultado que quiero presentar es que para el caso Q congruente a 2 módulo 3, lo que pudimos probar es una proporción positiva de no anulación, o sea que el número de caracteres cúbicos primitivos de conductor de grado, escribí grado G, bueno, género G, sobre FQ de T, tal que la función L es distinta de 0, es mayor o igual que una constante multiplicada por Q a la G. Y acá quiero recalcar que tengo un mayor igual, no tengo mayor, o sea, esto es una cosa explícita, es una cota inferior de verdad, digamos, no es asintótico, o sea, hay un C positivo. Bueno, entonces ahora quiero contar un poco cómo llegamos a este resultado. Entonces, como decía, calcular el segundo momento es difícil, hay que acotarlo. Y entonces les recuerdo un poco cómo era la estrategia general. La estrategia era usar este modifier, este regularizador, multiplicando cada término por algo que es este regularizador que se parece al inverso de la función L cuando la función L es distinta de 0. Y obtener una constante multiplicada por X. Entonces, para el primer momento uno lo puede calcular usando métodos, prácticamente el mismo método que tenemos, que hicimos en los resultados del primer momento que les mostré antes. O sea, el regularizador no cambia mucho la cuenta ahí, pero la novedad de este año es que logramos encontrar una cota para el segundo momento de este tipo. Entonces con Cauchy-Schwarz, bueno, conseguimos, acá esto sería la estructura de la prueba que les comentaba antes, con Cauchy-Schwarz podemos encontrar una cota inferior. Bueno, entonces, ¿cómo se hace para encontrar la cota del segundo momento regularizado? Bueno, lo que estamos buscando es esta cosa que escribo, esta fórmula que escribo al principio, y el método para encontrar la cota depende de varios trabajos, una combinación de cosas, bueno, en principio un trabajo de Sandarayan, donde consigue cotas superiores casi estrictas para momentos de la función z de Riemann, asumiendo la hipótesis de Riemann, el trabajo de Harper, donde consigue cotas superiores estrictas para la función z de Riemann, y un trabajo muy reciente de Lester y Radziwill, donde consiguen cotas superiores estrictas para momentos regularizados de la familia de torsiones cuadráticas de formas modulares. Y esto es asumiendo la hipótesis de Riemann generalizada. Entonces, el principio de la prueba tiene que ver con acotar la función L que tengo que considerar en este punto central, acotarla por un polinomio de Dirichlet corto. O sea, polinomio de Dirichlet simplemente lo que estoy diciendo es que es algo que si reemplazo, digamos, si hago el cambio de variables u igual a q a la menos s que tenía antes, me queda un polinomio. Corto, digamos, voy a controlar el grado de ese polinomio. Y bueno, pero controlar el grado de ese polinomio viene con un precio que tiene que ver con unos términos que sobran. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una suma sobre los polinomios acotados, los polinomios irreducibles, los primos, con el grado de, sobre todo los polinomios primos con grado menor o igual que n, donde n es algo que voy a decir más tarde. En el numerador tengo la parte real del carácter,
multiplicado por, bueno, n menos el grado de p, y dividido por n, dividido por la raíz cuadrada del valor absoluto de p, y unas exponentes. Tengo esa suma, en realidad la tengo sobre f, no sobre p. Pero lo que puedo hacer es ir separando, y básicamente las contribuciones principales tienen que ver cuando sumo sobre el polinomio, perdón, cuando sumo sobre los primos y cuando sumo sobre los primos cuadrados. Y después todo lo demás, el resto lo puedo meter en un O de 1. Pero bueno, también tengo este término que estoy marcando G sobre N, que es básicamente lo que me está controlando es que si me hago la viva y tomo una suma muy chica con un N chico, bueno, el G sobre N se vuelve grande. Digamos, para mí el G es algo que se va a infinito. O sea, porque yo quiero ver qué pasa cuando tomo los caracteres hasta X, pero estoy mirando la asintótica de eso. Entonces el G es algo que se va a infinito. Entonces si el N es chico respecto de G, bueno, ahí ese término G sobre N va a crecer. Entonces, lo que uno hace es tomar N como, digamos, un G multiplicado por una constante. ¿Okay? Una constante chiquita, pero que la tengo controlada, porque si N, por ejemplo, es algo fijo, G sobre N va a infinito, no quiero eso. Quiero que G sobre N sea algo que, bueno, puedo controlar. Entonces, digamos que tomamos N como G sobre mil. Y entonces, esta cota que les di antes, que digamos que les doy en la primera mitad de esta transparencia, es una cota para el logaritmo del valor absoluto de la función L, y lo que pasa es que si yo quiero recuperar la función L, tengo que tomar la exponencial. Entonces, bueno, cuando tomo la exponencial, ok, déjenme decirles que la suma sobre los p cuadrado, o sea, que la segunda suma que tengo en la transparencia, esa se la puede acotar con una constante multiplicada por q a la g. Entonces, de eso no voy a discutir más, simplemente se puede acotar con métodos, ahí es donde usamos los resultados de Harper. Entonces eso lo voy a llamar cosas chicas, es eso que escribí como cosas chicas. Y lo único que importa acá, en realidad, cuando elijo n como g sobre 1000, o digamos n como g multiplicado por algo chiquito, va a ser el primer término, la suma sobre los primos. El problema es que ahora tengo una exponencial, entonces toda la ventaja que tenía de tener una suma finita, suma hasta n, la perdí de nuevo, porque al tomar la exponencial tengo una suma infinita. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cortar la exponencial para que sea una suma finita. Entonces para cortar la exponencial la cortamos con esta cota, que es la cota que tengo arriba de todo, la exponencial de t es menor o igual que 1 más e a la menos l sobre 2, multiplicado, o sea, un término que multiplica una suma finita, o sea, que es una suma como la exponencial, pero el índice va hasta L, un L que yo elijo con ciertas condiciones. Entonces, si yo meto lo anterior, la exponencial anterior la meto acá adentro, entonces lo que tengo termino con una suma finita. Horrible, pero finita. Entonces, cuando hago la combinatoria de todo eso, lo que termino consiguiendo es una suma, como lo que tengo en la segunda suma en esta diapositiva, donde tengo la suma sobre los primos que dividen a un cierto f, con el grado acotado por n, el mismo n que tenía antes, y tal que la cantidad, perdón, la suma de todos los f divididos por el p, y tal que la cantidad de factores de f está acotada por el L. Y bueno, y el sumando que tengo es el key, o sea, el carácter, multiplicado por una función multiplicativa nu de f, que, o sea, nu en una potencia de un primo es 1 sobre el exponente factorial. Dividido por, de vuelta, la norma de f, la raíz cuadrada de la norma de f. Entonces, esto, ok, estoy ocultando un montón de detalles, pero el punto es que yo acoté la función L, quizás acá querría señalar algo, a ver si puedo.
Entonces, esto es una cota superior para la función L. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi modifier, mi regularizador, que sea como el inverso de eso, más o menos. Entonces, si uno piensa cuál es el inverso de un exponencial, es poner un signo menos. Entonces, la forma de poner un signo menos va a ser multiplicando por la función del UV, que es menos 1, que da un menos 1 por cada factor primo que tengo. Entonces así me construyo el regularizador. Entonces, cuando termino de hacer toda esta construcción, no gané, perdí. Porque yo lo que quería era constante por X, que es como decir constante por Q a la G. Pero desgraciadamente me aparece un log de G. O sea, me aparece... Bueno, es mejor que lo que tengo muchas veces, que sería un polinomio en G, ¿no? Log de G es más chico que un polinomio en G, pero igual es una porquería, digamos. Entonces, acá hay un truco que viene del trabajo de Lester Radziwill, donde lo que hacen, yo estoy mirando qué es lo que pasa en todos los polinomios hasta grado n, ¿ok? Todos los polinomios primos, los polinomios irreducibles hasta grado n. Entonces lo que voy a hacer es partir y mirar hasta grado g sobre log de g y más grande que grado g sobre log de g. Y los problemas que tengo en realidad es cuando el grado es chiquito. Es un poco fuera de la intuición, pero lo que pasa es que yo estoy dividiendo por la norma. Entonces, si el grado es chiquito, estoy dividiendo por algo grande. Entonces, el primer pedacito del intervalo es feo porque el grado es chico, pero al ser más corto puedo calcular más momentos. Entonces, cuando hago la cuenta más separado, lo que termina pasando es que puedo reemplazar el log de g por un log de g. Bueno, se imaginan qué es lo que hay que hacer. Hay que partir cada vez más intervalos. Así ponemos log y perdemos ese término, ese factor. Entonces, bueno, acá están, quizás para no aburrirlos de las partes técnicas, bueno, acá está, o sea, uno parte en un número de hecho muy grande de intervalos, que termina dependiendo, es algo, el número también va infinito, pero va como log de g a la mil. Entonces, bueno, esto de partir en muchos intervalos tiene que ver con eso, con matar estos términos menores. Y bueno, con eso, acá tengo el regularizador que me había definido antes, y bueno, tengo como un regularizador distinto en cada pedazo de intervalo. O sea, básicamente tengo que tomar todos los regularizadores, porque la función L va a estar acotada por juntar todos los intervalos. Entonces tengo que tomar el producto de todos los regularizadores en cada intervalo. Y bueno, básicamente esa es la idea de cómo hacemos para acotar el segundo momento. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora les voy a contar, no sé cuánto tiempo tengo. Y 5 Está minutos bien. o algo así. Bueno, entonces les voy a contar un poco cuáles son los elementos que, que aparecen en la prueba del primer momento. Esto lo cuento más rápido porque tiene que ver con un trabajo del año anterior, en realidad. Cuando uno incorpora el regularizador, el primer momento queda modificado, como que queda retorcido por el carácter. O sea, el carácter en un cierto h que viene del regularizador. Entonces, al final, en realidad, la cuenta del primer momento, este carácter no cambia mucho la cuenta. O sea que esto que hay que sumar, uno lo podría sumar incluso si no está el key y da parecido. Entonces, les quería recordar un poco, el caso que hicimos es el caso Q congruente a 2 módulo 3. En realidad, el caso Q congruente a 1 módulo 3 también se podría hacer, y la parte de la cota del segundo momento es exactamente igual, pero bueno, para concentrarme en algo, hablemos de esto. Entonces les recuerdo un poco cómo era lo del Q congruente a 2 módulo 3, era que
había un carácter cuando tenía los primos de grado par. Y de hecho, que esto venía de un splitting en la extensión de grado 2, digamos. Entonces, esto se puede escribir en forma más simple, diciendo que para contar los caracteres cúbicos primitivos sobre FQ de T, lo que voy a mirar son símbolos módulo F, donde F ahora recorre en la extensión cuadrática. Y no tiene ningún factor que baja, digamos, como que si un primo divide a F, entonces el primo no vive abajo, digamos. Si, o sea, si el pi, que antes tenía pi y pi tilde que están arriba de los primos que split en la extensión cuadrática, es como que o pi divide o pi tilde divide, pero no los dos a la vez. Entonces, esto me permite recorrer los caracteres, o sea, esta suma que yo escribí en forma así un poco abstracta de todos los caracteres cúbicos con género G, la puedo escribir en forma muy concreta, recorriendo los polinomios en FQ cuadrado de T, que están libres de cuadrados, que tienen un grado G sobre 2 más 1, y tal que si un primo lo divide, ese primo, o sea que los primos que lo dividen no están definidos sobre FQ. Entonces ahora se volvió una cosa muy concreta. Y bueno, para estimar la suma que tengo que hacer, uno usa una cosa que se llama la ecuación funcional aproximada, que tiene que ver con, yo tengo que hacer, ¿se acuerdan que la ecuación, que la función L es esencialmente, digamos, un polinomio grado G? Pero entonces lo que hago es partir hasta grado A, lo dejo fijo, lo dejo así como está, y para los últimos G menos A términos, lo que hago es aplico la ecuación funcional, digamos, término a término, más o menos, y lo que termina dando es que ahora el grado va hasta A y hasta G menos A menos 1, digamos. Y entonces, eso me permite, este A es un parámetro que después me permite ajustar las cosas. Bueno, el término hasta A, de ahí va a venir el término principal. Y el otro término hasta G menos A menos 1 es lo que se va a llamar el término dual. Entonces, el término principal, en realidad, el término que va a aportar todo va a ser cuando hago la suma sobre los cúbicos. ¿Por qué? Porque si yo estoy evaluando el carácter cúbico en un polinomio que a su vez es un cubo, me va a dar 1, ¿no? O 0. Pero digamos, como que no tengo ninguna anulación ahí. Entonces eso es lo que más aporta, es lo más gordo, digamos. Entonces la suma sobre los cúbicos me va a dar el término principal, que va a ser del tamaño Q a la G, ¿no? O sea, el famoso X que tenía antes. Y bueno, para hacer eso, en realidad se usan resultados bastante estándares, que tienen que ver con la fórmula de Perron, que hablando sencillamente en este caso es simplemente tomando un residuo complejo. O sea, tenés que hacer una suma así infinita, lo metés en una función generatriz compleja y haces un residuo para sacar cuál es el valor de esta suma. Lo que tiene más... bueno, y la suma sobre los F que no son cubos, eso se puede acotar utilizando la cota de Lindelof, que es una consecuencia de la hipótesis de Riemann, que en este caso es cierto, o sea, no hay ninguna conjetura. Lo que es interesante es la suma sobre el dual, o sea, esta es la suma que tiene el omega. Lo que termina pasando es que este omega está relacionado con sumas de Gauss cúbicas. Entonces, quería comentar un poquito de eso antes de terminar. Digamos, la suma de Gauss cúbica tiene que ver con simplemente la suma del carácter key multiplicado por un carácter aditivo, que podemos pensar es la exponencial de tomar, bueno, lo quiero recorrer sobre polinomios, entonces para eso necesito tomar una traza, digamos, o sea, porque la exponencial de un polinomio, no voy a tomar la exponencial de un polinomio, quiero tomar la exponencial de un número, digamos. Pero bueno, lo que termina pasando es que el signo de la ecuación funcional está dado esencialmente por esta suma de Gauss.
cúbica. Y el problema con las sumas de Gauss cúbicas que no se portan tan bien como las sumas de Gauss cuadráticas. Por ejemplo, son casi multiplicativas. O sea, quiere decir que, digamos, cuando yo trato de escribirlas en forma multiplicativa, tengo un factor extra que tiene que ver con el carácter cúbico. Cuando tengo un carácter cuadrático, este factor no está ahí, digamos. Entonces tengo una suma multiplicativa. Y esto causa un montón de problemas. Entonces, para trabajar con esto, por suerte hay bastante trabajo hecho sobre la función generatriz de estas sumas de Gauss, que está estudiada en el contexto de series de Eisenstein metaplécticas por la gente que trabaja con funciones de Dirichlet múltiples. Igual, bueno, hubo mucho trabajo extra para hacer, porque bueno, la función con la que ellos trabajan le falta una condición que nosotros tenemos extra, que está en rojo en la primera parte de, la voy a señalar. Acá hay una condición extra que es que F es coprimo con FH. Bueno, no aparecen, hay algo raro con el internet, bueno, se trabó. Pero básicamente hay una condición extra que complica las cosas si uno no puede aplicar directamente la teoría que hay, sino que hubo que adaptar bastante. Bueno, entonces simplemente quería comentar sobre esta función generatriz de las sumas cúbicas de Gauss. Se sabe que satisface una ecuación funcional, se conocen los residuos, y entonces esto permite, digamos, calcular la suma dual, termina siendo de vuelta una fórmula de Perron, donde lo que hacemos es tomar un residuo. Y bueno, lo que termina pasando es que si ahora yo combino la suma principal con la suma dual, tengo este término central que es una constante multiplicado por Q a la G, que es como el X que yo tenía antes, y unos términos que se anulan, que contienen el parámetro A, que bueno, son buenas noticias porque yo no quiero que el parámetro A me quede al final, obviamente. Y bueno, y uno puede elegir el valor del parámetro A para conseguir, digamos, hay que optimizarlo, ¿no? Porque está A, en el primer término de error está sumando y restando, entonces, digamos, hay una lucha de optimización ahí. Entonces, bueno, uno elige el parámetro y así uno obtiene una estimación para el primer momento. Entonces, bueno, ahora sí les cuento, les muestro para terminar el resultado final. No sé si lo ven, yo todavía no lo veo en la otra computadora. Está lento, ¿no? Bueno, el resultado final es la proporción de los caracteres para los cuales la función L es distinto de 0, dividido el total de los caracteres. ¿Hola? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Lo ven? Ah, porque yo en una computadora no lo veo. Bueno, no sé, entonces el teorema dice que para Q congruente a 2 módulo 3, la proporción esta va a ser mayor o igual que 0.47 por E a la menos E a la 182. Bueno, entonces el punto de esto, a ver, ¿qué es este número? Es un número positivo. Es exactamente lo que queríamos. ¿Está bien? O sea, el denominador que tengo a la izquierda es como el X. Y esto es C por X. Ahora, el C estaba tratando de hacer la cuenta antes de la charla, es como 10 a la menos 4 seguido de 78 ceros. O sea, es un número muy chiquito. ¿Está bien? O sea, para que tengan una idea, el resultado con los caracteres cuadráticos es 94%. ¿Ok? 0,94. Y esto es 0,47, perdón, 78 ceros y un 4. Así que bueno, este es el resultado que tenemos, pero bueno, es positivo. Así que eso nos pone contentos. Bueno, con esto termino la charla. Muchas gracias por su atención.
preguntas, comentarios. Yo tengo un par de preguntas, Matilde. Hola. Sí. Em, bueno, la primera es más general. Normalmente cuando la gente hace esta cosa de analogía de L-funciones de cuerpos de números a globales, pues hace esta que es la más, pues la natural, pero hay otra que se llama la L-función de Gauss, que no sé si la has escuchado alguna vez, si no, pues... Perdón, ¿no escucho bien? La pregunta es, normalmente cuando hay gente que estudia la analogía de L-funciones sobre cuerpos de números a cuerpos de característica positiva, hace las L-funciones que tú dijiste, como la L-función de conteo. Hay otra L-función que se llama la L-función de Gauss, G-O-S-S, que la diferencia un poco es que sus valores no toman valores complejos, pero valores complejos en el sentido análogo de tengo FPT, lo completo, le hago la clausura algebraica, y para eso también hay pruebas como de la hipótesis de Riemann para la función de Gauss, un poco no de teoremas de ese estilo. No sé si han considerado ese mismo tipo de cosas para, o sea, probar proceduras de la L-función de Gauss por caracteres. Ahora los caracteres van a tomar valores de otro cuerpo. Porque, No. A ver, Gauss, G-O-S-S es... sí, No, de hecho nunca escuché hablar. lo menciono porque muchas de las cosas que se prueban sobre este estilo de cosas, como la hipótesis de Riemann, también está aprobado para esas funciones. Entonces es posible que se pueda explotar por ese lado algo similar a este estilo. Eso normalmente está bien explicado en el librito de, ¿cómo se llama este? Number Theory in Function Fields. Es como del estilo del tipo de cosas que la gente que hace Dreamfield Modular Forms, es de Sí, ese sí, sí, sí. ese estilo de cosas. Entonces, no sé, pues, o probablemente no tiene ninguna relación, pero de pronto pueden probar teoremas similares. Definitivamente vale la pena mirarlo. Sí, Sí, sí. porque... Y mi otra pregunta era, cuando mencionaste en algún momento dijiste algo, lo de geometría algebraica. Entonces, digamos, yo tengo una de estas, el function field lo pienso como, bueno, las funciones sobre una curva, al hacer el carácter estoy torciendo la curva en el sentido de torcer la curva. Y cuando hago estas sumas, ¿eso tiene que ver con rangos de los jacobianos de estas curvas de alguna forma? ¿O tienes alguna idea? Como normalmente a veces uno dice, yo quiero que esto no sea cero, entonces debo tener alguna cota en el rango de los jacobianos. Pues no estoy muy seguro. Sí, te suena. Sí. ¿Te refieres, por ejemplo, al resultado de Wanlin Lee? Esas cosas. Es posible que... sí, sí, debe ser de ese estilo. Ahora que mencionas su nombre, Juan Lin Lee. Preguntaba cuando dijiste al principio, bueno, sí, sí, eso, sí, me pasé ese teoremilla. Pero sí, hay alguna relación como que yo digo, tengo la curva, o sea, FQT, y hago la función, bueno, la curva que sea en ese caso, y yo quiero decir que la suma sobre ciertos caracteres de esas funciones no es cero, probablemente debe tener relación con el rango de los jacobianos de esa curva o de las torceduras de esa curva. Cuando digo probablemente es pura especulación. No sé, Sí, bueno, no sé. sí, sí. Sí. Estoy tratando, la verdad que el último resultado de Ellenberg, Schusterman y Lee no estoy muy familiar. Lo de Lee lo que hacía era un poco backwards, o sea, al revés, como que empezaba fabricándose, Ah, creo que sí. tenía algo que ver con eso, o sea, se tomaba un ejemplo donde había como forzaba ceros a la función L y después iba tomando, posiblemente iba tomando como retorcimientos de eso, ¿no? O sea, creo que con eso se construía una familia infinita. Ok. Pero sí, lo que estoy diciendo puede estar mal, digamos, pero básicamente el espíritu era eso. Con lo cual sí tiene que ver con, creo que con lo que estás diciendo.
Gracias. No, de nada. Guillermo, ¿no? Porque me Sí, perdí. Sí, soy te yo. reconocí Soy la yo. voz, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta así un poco más filosófica. Dijiste antes que por un resultado no esperás que tengas finitas que se anulen, sino que habían probado que tienes una familia al menos infinita. Pero la conjetura es que igual tenga densidad uno las que no se anulan. Sí, por ahora sí. ¿Y hay alguna razón para creer eso? O sea, ¿eso viene de Random Matrix Theory o algo así? ¿O, eh, Eh, bueno, a ver, para... No, o sea, para el caso cuadrático, digamos, no, Random Matrix Theory no lo contesta en realidad, porque el problema es que los momentos no están bien. O sea, incluso, digamos, uno dice, bueno, vamos a crearnos Random Matrix Theory, vamos a crearnos todos estos momentos y qué sé yo, y el caso cuadrático igual no anda, porque igual te da este logaritmo de x para el primer momento y el logaritmo de x cubo para el segundo. Así que no sé si eso, o sea, en realidad no sé cuánto es, digamos, científico y cuánto es religión, digamos, para el caso cuadrático. Ahora, el caso cúbico, sí, ese sí, porque si nos creemos Random Matrix Theory, ahí tiene que dar una proporción positiva. O sea, mi pregunta es si querés calcular el segundo momento, porque ustedes lo que hicieron es calcularon una buena aproximación del primer momento y te falta una buena cuota del segundo. Si Sí, suponés que Random Matrix Theory para el segundo momento da bien, te da densidad. sí. ¿Qué densidad te da? O sea, Eh, ¿qué constante te aparecería, sabes? no la sé, pero sí, va a dar una constante normal, un número humano. Sí, Ok. sí, sí, sí. Sí, sí, es una excelente pregunta. Eh, sí, va a dar un número, sí, no este coso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos de nuevo a Matilde. Gracias. Creo que vamos a apagar la grabación, Gonzalo. Dejo de compartir, supongo.